Dice la Biblia en Mateo 28, del versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Padre, en esta noche, gracias por permitirnos este gran privilegio, Señor, de estar en este santuario, estar en su casa de oración y estar con nuestros hermanos, Señor, que vienen de sus hogares a través de la lluvia, Señor, que hemos disfrutado esta tarde, pero no se han quedado en casa, Señor. Aquí están para poder recibir esta clase, Señor, número 5. Esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, desde ya toma control de nuestra vida, de este estudio, Señor, sistemático, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usa a mi hermano Carlos, Señor, te lo pedimos, Dios amado. Amén y amén. Y en este momento pasa nuestro hermano Carlos Pérez para compartir la clase número 5. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno que estamos ya listos para aprender más de la obra del Señor. Amén. Este día la clase tiene que ver con el siervo y la tarea de evangelizar. Es bueno saber cómo evangelizar, ¿verdad? Entonces es importante esta clase de ahora. El objetivo es que cada cristiano aprecie el privilegio de poder comunicar el Evangelio para ganar a otras personas para el Señor Jesucristo. Desarrollar prácticas de evangelismo con los alumnos. Ese es el objetivo. Que tengamos nosotros prácticas para poder evangelizar, porque a veces, siempre es necesario que nosotros tengamos prácticas para evangelizar a los demás, ¿verdad? Entonces, quisiera que leyéramos Mateo 4:19. 4:19, vamos a ver quién me lo puede leer. Mateo 4:19. Gloria al Señor. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ok. Dice: venid a mí y los haré pescadores de hombres. Entonces, el Señor está haciendo un reclutamiento allí, ¿verdad? Amén. Está reclutando a Pedro para que él ya no sea pescador de peces, sino de hombres. Miren qué importante. Entonces, todo el versículo dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren qué bonito como Dios, Jesús mismo, nos enseña cómo, hermanos, aprender a pescar, y no peces, sino que personas, ¿verdad?, para su obra. En la introducción, la salvación de las almas es el milagro más grande que Dios hace en esa tierra a través de la comunicación del Evangelio por medio de cada creyente. Y es un privilegio que Dios le ha concedido a su iglesia y no a los ángeles. El milagro de la salvación es el único que hace que exista regocijo en los cielos, y nosotros debemos de participar de
de tal privilegio. Mire qué bueno, porque quizás, hermanos, los ángeles quisieran hacerlo, pero Dios nos ha dado esa oportunidad que nosotros tengamos ese enorme privilegio de ganar almas para el reino de Dios. Así que es bien importante esta materia, como les dije al principio, que nos ayuda para que más almas se agreguen al camino del Señor. En los aspectos generales del evangelismo, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Como número uno, hermanos, nosotros dice que el significado etimológico de la palabra evangelismo, la palabra evangelismo proviene del griego evangelizo, me cuesta decirlo, cuyo significado es traigo buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Mire qué importante que evangelizar, ¿verdad? Y aquí nos da el significado. La palabra evangelismo dice proviene del griego. También el significado del evangelismo es cuando llevamos a la gente las buenas noticias de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió por nosotros, por nuestros pecados, le salvará de sus pecados y le dará vida eterna por la fe en su muerte expiatoria. Mire qué importante el significado, hermanos, de la palabra evangelismo. Es bien importante que nosotros aprendamos cómo evangelizar, ¿verdad? Y por eso a través de este folleto nosotros estamos aprendiendo que es importante que aprendamos prácticas para poder hacer crecer la obra de Dios, porque ese es nuestro trabajo. Literal, número 3, el milagro del evangelismo. El evangelismo es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como el Salvador y servirle como Señor en la iglesia. Amén. ¿Cuántos en alguna ocasión pensaron en estar sirviendo en la iglesia? Yo creo que algunos quizás ni se les imaginó que un día íbamos a estar a disposición del Señor dentro de la obra de Él, para servicio de Él, ¿verdad? Muchos quizás pensábamos que íbamos a hacer cualquier cosa, menos cristianos, pero Dios, a través de otras personas que nos evangelizaron a nosotros, ahora estamos aquí, trabajando en la obra del Señor. Y es lo importante, hablarle a la gente para que ellos tengan esa confianza en el Señor. Amén. ¿Por qué evangelizamos? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué hay que evangelizar? Literalmente, ¿por qué hay que evangelizar? Número 1, hermano René. Porque es un mandato de Dios. Mateo 28, 18, 20. Es el texto que leíamos al principio. ¿Se acuerda que leímos Mateo 28? Creo que sí, ese fue el que leímos. Vamos a ver. 4:19. No, el problema no te digo. 28. 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, qué importante, es un mandato de Dios, no es un mandato del líder ni del pastor, ¿verdad? Es un mandato de Dios. Y por eso dijo él ir. Entonces es bien importante que nosotros, hermanos, obedezcamos a Dios evangelizando a aquellos que todavía no han creído
en el Evangelio. No cabe la menor duda, hermanos, que Mateo 28 es un mensaje de importancia sin paralelo en lo que respecta al ministerio del cuerpo de Cristo. De los 4 verbos en acción, ir, bautizar, enseñar y hacer discípulos, solo hacer discípulos es un verbo principal. Pues sabemos, hermanos, que hacer discípulos es la idea central que domina el mensaje en el modo imperativo. Es un mandato directo. Dios nos da directo el mensaje. Así como se lo dio a sus discípulos, Dios nos manda a nosotros directamente. O sea, le dice Carlos, ir. René, ir. O sea, nosotros tenemos ese mandato divino en el que tenemos esa responsabilidad de compartir el Evangelio con las demás personas que todavía no conocen de Dios. ¿Con qué autoridad, hermanos, con qué autoridad evangelizamos? Número 1, evangelizamos, hermanos, con la autoridad que Jesucristo nos delegó. Jesucristo nos delegó esa autoridad. Amén. El texto que leíamos dice 28:19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él va a estar con nosotros siempre. O sea que nosotros el evangelismo no lo vamos a hacer solo. Allí va Dios con nosotros, a través del Espíritu Santo. Allí, hermanos, tenemos ese respaldo divino. Porque si lo hiciéramos solo no tendría sentido. El sentido lo tiene porque, hermanos, Jesús a través del Espíritu Santo nos acompaña en cada movimiento que nosotros hacemos en favor de su obra. Amén. Entonces, dice que hay que fijarse en la palabra potestad. Algunas versiones la traducen autoridad. Jesús es quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y ha prometido estar con nosotros. Podemos contar con el respaldo de su autoridad suprema para que cumplamos sus órdenes. Entonces, hermanos, las órdenes no las vamos a cumplir solos, sino que el Señor te da la orden, pero Él va con nosotros. Miren qué importante. Qué importante es que nosotros obedezcamos al Señor, porque Él nos acompaña en cada paso que damos. Literal dice, ¿por qué Jesús es el creador porque Jesús es el creador de la raza humana? Eso lo miramos en Juan 1, 3 y 4. Juan 1, 3 y 4. Aleluya. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren qué bonito. Todo lo que hay, Dios lo ha hecho. Entonces, esa es una razón por la que, hermanos, nosotros debemos de anunciar el Evangelio, porque Jesús es el creador de la raza humana. Literalmente, porque Dios, hermanos, desea que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. O sea, no hay, hermanos, un límite. Algunos predican que hay un límite, hay un número estipulado de salvos. Pero quiero decirle que el Señor quiere que toda la raza humana
pueda llegar a la salvación, pueda ser parte de esa bendición de estar con el Señor, ¿verdad? ¿Con qué derecho vamos a una persona de otra religión y le hablamos al respecto de nuestro Dios? Si la gente desea adorar a Satanás o orar al sol o a los ídolos, ¿tenemos algún derecho para molestarle? Hay muchas buenas enseñanzas en la mayoría de las religiones. ¿Por qué pues habríamos de tratar las creencias y costumbres de la gente? ¿Con qué autoridad salimos a predicar el Evangelio? Porque Cristo, por orden de Dios. Amén. Así que no importa, nosotros quizás nos van a salir personas que no van a querernos escuchar, pero nosotros tenemos responsabilidad de salir porque es una orden de Dios. Y cuando, no sé qué piensa usted que es una orden. Un mandato. Es como que un jefe le diga a usted, Santiago, quiero que podere ese árbol y que quede de esta y de esta otra forma. Entonces el hermano Santiago sabe que ese árbol tiene que quedar como el jefe se lo ordena. Asimismo, en la obra del Señor, hermanos, debemos de saber que Dios nos ordena cumplir con ese mandato divino. El gran Dios del universo, el único Dios verdadero que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, nos ha ordenado que llevemos su palabra a toda persona sobre la tierra. Jesucristo encomendó esto a la iglesia, lo denominamos la Gran Comisión. En la palabra de Dios, donde tenemos nuestras órdenes y autorización, la Gran Comisión. Ya le ha llegado, cuando usted no era cristiano, nunca llegó alguien a su casa a decirle, mire, andamos predicando la Gran Comisión, andamos cumpliendo con la Gran Comisión. Más de una vez creo que llegaron a su casa diciéndole eso. Pero hermanos, la Gran Comisión tiene que ver con evangelizar, y un evangelio limpio. Amén. Un evangelio que venga de Cristo. Si no viene de Cristo, no es evangelio limpio, porque Él dijo, yo soy la puerta, y el que entra por el portillo es ladrón, ¿verdad? Entonces no se puede llegar por otro lado. La única entrada se llama Jesús. Amén. ¿Quiénes deben evangelizar? Quizás algunos, aquí lo vamos a detener un poco, porque algunos creemos que hay personas en la iglesia asignadas para evangelizar. Y a veces decimos, no, eso le concierne al pastor, él tiene que evangelizar. O a veces decimos, eso le toca al líder evangelizar. Y uno se queda con la duda, ¿a quién le toca evangelizar? Pero quiero decirles que dice la palabra del Señor, el que ha nacido de nuevo, por lo cual Él es testigo de la salvación de Dios. Hechos 1:8. ¿Quién me lee Hechos 1:8? Gloria al Señor. Entonces, todos los que hemos creído tenemos esa responsabilidad de llevar el Evangelio. O sea, no le toca al pastor, al líder, nos toca a todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Va que bien importante. Entonces, ¿quiénes son los encargados de llevar el Evangelio, el evangelismo a las personas que no conocen de Dios? Todos los que hemos conocido al Señor. Mire qué importante. Así que es bien importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos los testigos para llevar ese evangelio a aquellas personas que necesitan
del Señor. En el Antiguo Testamento dijo Dios a la nación hebrea: vosotros sois mis testigos. Eso lo dice en Isaías 43:10. Por motivos de tiempo no lo vamos a leer. Pero también en el Nuevo Testamento Jesús dijo a su iglesia: y me seréis testigos. El texto que leíamos, Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Pero ustedes se han preguntado qué es un testigo. Testigo es alguien que tiene conocimiento personal de algo y da evidencia de ello. Alguien que testifica en una causa. Ahora estudiaremos 4 partes de la definición anterior, o sea, de un testigo. Miren qué importante, 4 partes importantes que tiene que tener un testigo. Porque si no es un testigo falso, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros veamos esto. En primer lugar, hermanos, para ser testigo de Cristo necesitamos conocerlo personalmente. Para ser testigo de Cristo necesitamos conocerlo personalmente, ¿verdad? Literal B. En segundo lugar, nuestra vida debe evidenciar que es cierto cuanto decimos de Él. Es que todo es verdad lo que decimos de Él. Y miren qué importante la tercera razón. Y fíjense que cuando estaba viendo esta lección me detuve en esto. Porque es bien importante lo que dice la tercera razón. En tercer lugar, debemos decir acerca de Jesús cuanto sepamos de Él, que puede favorecer su causa. Esta parte resulta efectiva únicamente en la medida en que las 2 primeras sean una realidad en nuestras vidas. ¿Cuáles son las primeras que leímos? Las primeras 2 son que nuestra vida debe evidenciar que es cierto cuánto decimos de Él. Y la antes de esa dice: para ser testigos de Cristo necesitamos conocerlo personalmente. No se puede cumplir la tercera si las 2 primeras nosotros las desconocemos. Si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a ser testigos, verdad? Yo puedo ser testigo del hermano René si vivo cerca de él, si yo sé sus movimientos, y él me dice: hermano, ¿cree que va usted de testigo mío? Y yo le digo: sí, hermano. Y yo voy y digo: no, el hermano René, él es una persona honesta, es una persona que yo la conozco, pero porque lo conozco. Pero si uno no conoce de Dios, ¿cómo puede ser testigo? Entonces, bien importante las primeras 2 razones. El literal de, en cuarto lugar, orar para que te haga un obrero competente para recoger la cosecha. Mire qué importante, hay que orar. Porque fíjense que a veces uno puede intentar ir a ganar almas para Cristo, pero no ora. Entonces no va a funcionar. Lo interesante es que nosotros oremos, busquemos de Dios antes de lanzarlos a la calle. Antes de ir a buscar las almas, nosotros debemos de orar. Ir bien orados, ¿verdad? Eso es bien importante. El Señor nos enseña el evangelismo personal. ¿Cómo evangelizar personalmente? Literal A. ¿Cómo evangelizar personalmente? Fíjense que a veces uno llega y quiere hablarle a la persona así, a veces hasta duro, ¿verdad? A veces le dice uno: y si muriera hoy, ¿a dónde va a ir a parar? Lo más seguro es que le va a salir enojado. ¿Sí? Porque muchas personas para evangelizar lo hacen de esa forma. Dice: si usted muere ahora, ¿a dónde va a ir a parar? Pregúntese, ¿a dónde va a despertar? Entonces, en lugar de ganar esa alma, la terminamos enojando. Entonces, deben de haber estrategias diferentes. Entonces, es bien importante cómo evangelizar personalmente.
En la tarea de evangelizar estamos asociados con Dios. Escucharon que antes dije, hay que orar, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos una asociación con Dios. Por lo tanto, debemos confiar en que Dios hará su parte. Nosotros ponemos la semilla, pero ¿quién la hace crecer? Dios. Usted no se preocupe porque la primera vez que llegue el amigo le salga enojado. Usted no se preocupe por eso, porque usted va a sembrar la semilla, pero el que la va a hacer germinar es Dios. Esa es tarea de Él, no es tarea mía, es de Dios. Entonces, porque Él va con nosotros. Y ese amigo quizás en el momento no lo va a escuchar, pero va a llegar, quizás después se va a poner a reflexionar, porque Dios va a trabajar en su vida y va a empezar a decir, hombre, tiene razón lo que me dijo, ¿verdad? Entonces, es importante porque Dios va a hacer germinar esa semilla. Debemos interceder por las personas que deseamos alcanzar. Amén. Debemos interceder. Si usted tiene un vecino que es un problema, hay que orar por ese vecino, porque lo queremos alcanzar para Dios. Si tenemos, digamos, a una persona que quiere buscar, que es un problema, siempre se va por él o por ella. Porque, hermanos, a veces estamos rodeados de enemigos. ¿Se ha fijado que a veces le mueven el cerco, le hacen de todo? Pero hay que orar por ellos, porque llegará un momento en que esas personas, Dios va a trabajar en ellos. Dios va a trabajar en ellos, hay que interceder por ellos. Orar para que sus corazones estén abiertos para escuchar la palabra de Dios. Mateo 4:20. Perdón, Marcos 4:20 y Lucas 8:15. Vamos a leer Lucas 8:15. Lucas 8:15. Amén. ¿Quién lo tiene? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto. Y fíjense que hay personas que va a llegar al Evangelio, pero que 8 días después se va a salir. Se va a salir porque, hermanos, así como dice la parábola allí, cae en tierra que no es tan fértil, ¿verdad? Hay personas que están, como le digo, tiene tantas cosas en su pensamiento que no lo dejan trabajar en la obra de Dios. Duda, siempre duda. Muchas personas sucede eso, pero eso que no nos quita el sueño, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en las personas. Amén. Gloria a Jesús. El evangelismo personal. ¿Cómo evangelizar personalmente? No me regresé, ¿verdad? En el D. Vamos al D. Orar para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Literal C, orar para que el Espíritu Santo lo acerque a Dios. Eso es nuestro trabajo, orar siempre. A veces es lo que más cuesta, orar. Amén. Yo les aseguro que hay personas que pasan el día y no oran. Entonces es bien necesario la oración para poder alcanzar almas para Cristo. Número 2, debemos interesarnos por conocer las necesidades de las personas y a través de ellas presentar una solución en Jesucristo. A veces uno sabe en qué condiciones vive, ¿verdad?, su vecino. Sabe si vive quizás económicamente bien, si vive más o menos, o vive mal. Entonces, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? O uno mismo, a veces
no vive tan bien. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos interesemos. Un ejemplo en la mujer samaritana. Jesús usó punto de contacto, la necesidad que tenía esa mujer de sacar el agua. El Señor utilizó, Jesús supo relacionar la sed física con la sed del alma. Entonces ese es un buen método para llegar a la persona. Ese es un método. Llegar, quizás empezar a platicar de otra cosa y luego usted mete la palabra de Dios. Allí se mete, ¿verdad? Porque si usted llega y le habla de un solo, quizás no lo va a recibir. Pero si usted llega y empieza a abrir una conversación con esa persona, al final da fruto. Yo platicaba con un señor que me decía: a mí me gustan las cosas de Dios, pero algo no me gusta, que ustedes no quieren a nuestra Madre María. Y fíjense que, y el Señor es bien material. Y le dije yo: mire, ¿podemos hablar de Dios? Podemos hablar del Señor, no hay problema. Y le puedo explicar algo importante, que nosotros nunca tenemos algo en contra de María. Es más, es la Madre de Dios. Y hasta la Biblia lo dice: bendita tú eres entre todas las mujeres. Es bien importante. Nosotros los cristianos no odiamos a la Virgen María, pero el que hizo el sacrificio y que dio la vida por la humanidad se llama Jesús. Y me dijo: pero si a vos no te quisiera tu mamá, ¿cómo te sintieras? Fíjese, le dije yo, que no se trata de querer, sino que es los milagros los hace Dios, no los hace María, sino que ella fue también un medio que Dios utilizó para que nosotros seamos salvos. Pero no es que nosotros odiamos a María, no en ningún momento. Una mujer muy especial, como, ¿verdad?, muchas mujeres en las iglesias especiales que trabajan en la obra de Dios. María fue muy especial, pues tuvo ese honor de llevar al Hijo de Dios en su vientre. Y me dijo: entonces no la odian, ¿no? Entonces, ¿por qué no le piden a ella? Por la razón que le explico. El que dio la vida por nosotros se llama Jesús. Amén. Es como que usted vaya donde un doctor, ¿verdad? Y haya de repente la secretaria. Usted no pasa consulta con la secretaria. No, usted pasa consulta con el doctor. Y si hay la mamá, igual, ¿verdad? No le va a decir: mire, usted es la mamá del doctor, ¿cree que me da consulta? No, el que se graduó, el que hizo los méritos para ser médico es el doctor. Por lo tanto, María no hizo esos méritos. Quien los hizo se llama Jesús. Amén. Le damos una ofrenda de palma al Señor, ¿verdad? Así que es bien importante, hermanos, porque uno se va a juntar con gente que son contrarias. Jesús utilizó esa estrategia con la mujer samaritana. Jesús, hermanos, supo aplicar el resultado satisfactorio de beber agua en el tiempo de sed con la satisfacción que Dios produce en el alma de todo pecador. Yo le digo, Jesús le dijo: si bebieres de esta agua, nunca tendrás sed. Entonces, como que en la mujer entró una curiosidad, ¿verdad? Sí, la mujer empezó a decir: y si tomo de esa agua, no voy a tener sed. Entonces Jesús le empezó a explicar y metió su palabra. Y esta mujer creyó y después hasta salió corriendo a decirle al resto de gente que ese que estaba allí era profeta, porque le había dicho todas las verdades. Mire qué importante cómo Jesús metió allí su evangelio. Qué bueno, ¿verdad? La mujer creyó y fue salva porque Jesús ministró sus necesidades más sentidas en ese momento. Quizás su vecino tenga, ¿qué?, alguna enfermedad. Usted llega, esa es la oportunidad suya. Usted llega y le dice: mire, si de algo le sirve, yo puedo orar por usted.
Yo le dije al gerente de Petenati, me dijo, fíjate que me van a operar. Nunca me han tocado en mi vida mi cuerpo. Me van a operar, me dijo, y la verdad es que tengo miedo. Y le dije yo, licenciado, el miedo es natural. Pero si de algo le sirve, yo puedo orar por usted. Y me dijo, pues por esa razón yo le estoy diciendo, porque yo sé, me dijo, que ustedes son personas de oración. Así que necesito que oren por mí para que yo salga bien de la operación. Miren qué importante, y ahí me voy metiendo. Allí me voy metiendo. Él es bien católico. Él es bien católico. Pero me ha dado la oportunidad de hablar de Dios con él. ¿Verdad? Así que es bien importante, hermanos, aprovecharse en esas circunstancias que la gente busca, ¿verdad? Ellos mismos buscan. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Alguna vez me ha llamado un amigo? Usted, mire, cree que puede venir a orar por mí. Esa es la oportunidad para hablarle de Dios. Debemos acercarnos a las personas con sabiduría, prudencia, paciencia y misericordia. Amor, ¿verdad? Porque así como Dios nos alcanzó a nosotros, yo no quisiera que mi vecino se pierda. Yo no quisiera. Realmente le digo, yo no quisiera que mi vecino, si se pierde, es porque quiere perderse. Pero no porque, hermanos, uno no tenga lástima de ellos. Porque la verdad es, y hay que ser prudente, ¿verdad? También. Generalmente las personas en materia de religión toman posturas defensivas, quizás con indiferencia y otros hasta con rechazo total. Me dijo una señora amiga de nosotros, de la familia, íbamos a cada rato a esa casa nosotros antes, que todos los fines de semana. Y me dijo, Carlito, podemos hablar de cualquier cosa que usted quiera, pero con mi religión no se meta. Entonces, hay que ser prudente, ¿verdad? Imagínense que yo hubiera empezado allí, mire, pero usted anda perdido en lo que anda. Entonces, no. Yo le dije, está bien, Mateo, no hay problema, sigamos platicando de lo que usted quiera, porque me dijo, con mi religión no se meta. Entonces, hay que ser prudente, ¿verdad? ¿Qué hacer para evangelizar eficazmente? Vamos a ver unas 4 razones como, hermanos, evangelizar sea más eficaz, ¿verdad? Quizás nosotros tenemos algún método, pero aquí también tenemos otros métodos. Aplicar la sabiduría, abordarla en el momento más oportuno, lo que les decía antes, aplicar la prudencia, testificarles sin ofensas, sin presiones, evitar las polémicas acaloradas y callar oportunamente. Yo puedo contar mi testimonio y si la persona pues cree que bueno, y si me rechaza, pues me quedo callado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, número 3, aplicar paciencia. Creo que me faltó el 2, ¿verdad? No, el 3. Aplicar paciencia, comprender que las posturas que un converso toma son debido a su falta de conocimiento espiritual y la formación religiosa o intelectual. La persona le puede salir molesta porque desconoce lo que nosotros cargamos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, también misericordia. Al acercarnos para testificar debemos hacerlo motivados por el amor de Dios, no simplemente para cumplir un deber. Muchas veces, hermanos, se forman comisiones para ir a evangelizar. Y yo he escuchado de personas que dicen, de todos modos voy a ir. Eso no es así. Eso no es así. La misericordia tiene que ver con el amor a esa persona. Más bien alegrarse porque lo han hecho parte de esa bendición. Y decir, bueno, qué bueno que me están tomando en cuenta. Y decirle, Señor, yo quiero ganar un alma hoy para usted, ¿verdad? Ayúdenme, denme sabiduría para hablar a esa persona. Entonces, solamente por salir del compromiso. No se trata de salir del compromiso, se trata de alcanzar almas para Cristo. Amén.
Amén. 4 verdades a comunicar en la evangelización. 4 verdades. Hermanos, número 1, el propósito de Dios. Dios le ama y tiene un propósito para su vida. Eso hay que decirle a la persona. Paso 2, nuestro problema, todos han pecado, están separados de Dios. Número 3, la solución de Dios, Cristo pagó la pena. Esa es la solución, ¿verdad? Hay que explicarle a las personas quién pagó por que ellos recibieran perdón también, ¿verdad? Número 4, nuestra respuesta debe recibir a Cristo. Cuando nosotros le hemos explicado todo a la persona, entonces le decimos, miren, reciba a Cristo, reciba a Cristo. Qué importante, ¿verdad? Es importante, hermanos, que cuando salimos a evangelizar, andar un tratado, andar un papel allí, un tratado para entregárselo al amigo para que él entienda que, ¿verdad? Que le quede allí para que él vaya comprendiendo cómo es el plan divino en favor de él. Debemos hacer una lista de versículos bíblicos que podamos usar ágilmente en el tratado. De los 4 pasos, esta en forma ordenada y sistemática, cómo presentar el Evangelio, el cual será una herramienta útil para el evangelismo personal. Lo que leíamos antes, el propósito de Dios. Dios le ama y tiene un propósito para su vida. Eso es bien, porque eso está en forma sistemática. Dios le ama y tiene un propósito para su vida. También decir que tenemos problemas porque está separado, el pecado lo ha separado de Dios. Pero es necesario que, ¿verdad? Porque Dios ya pagó por ese pecado. Entonces es el momento de recibir al Señor en su corazón. Amén.